Buen día para todos, gracias. Muy buenos días para todos. Siendo las 10 de la mañana, le damos inicio al octavo día del Seminario Internacional Virtual de Balonmano. Les recordamos que hoy comenzamos con un nuevo bloque temático que hace referencia a la preparación física orientada específicamente al balonmano. Y el ponente de hoy será Esteban López, que es profesional en entrenamiento deportivo con énfasis en balonmano, certificado en entrenamiento de la musculatura y entrenador en el Club Colegio Colombo Británico, Selección Envigado y Universidad EAFIT. El profesor además va a tratar el tema de la fuerza y en ese momento le abro el espacio para que sea él quien se encargue de contarles. Buenos días, profe Esteban. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Sí, bueno, me presento, pues ya la compañera me presentó. Soy Esteban López Ramírez, profesional en entrenamiento deportivo. Hoy les voy a estar hablando algo sobre la fuerza. ¿Listo? Voy a tratar de ser lo más concreto y esperemos que se me deje. Y a medida que vamos avanzando en este conversatorio, en esta conversación que vamos a tener, les voy a ir abriendo el espacio para preguntitas, ¿listo? Entonces, por si les va saliendo alguna incógnita o lo que sea, pues que tengan que preguntarme, yo les voy a abrir el espacio y en ese momento solucionamos. ¿Listo? Como ya me presentaron, soy entrenador del Colegio Colombo Británico en todas sus categorías, desde mini hasta juvenil. En la Universidad de AFIT soy el entrenador del equipo representativo. Espero que estén todos muy bien, espero y les deseo que estén sanos durante esta época de contingencia por esta pandemia que nos está afectando a todos, pero la única manera que tenemos es quedándonos en casa y cuidándonos y tomando todas las medidas respectivas. Vamos a empezar hablando sobre la fuerza en el balonmano. Vamos a decir pues que la fuerza, según González Vadillo y Esteban Gorostiaga, dijeron que es la máxima tensión manifestada por el músculo en un tiempo determinado, ¿cierto? Goldspink habla sobre que la fuerza está directamente relacionada con la cantidad de puentes cruzados de miosina y actina, ¿cierto? Aunque vamos a hablar más de fuerza en el balonmano, tenemos que hablar sobre algunas definiciones y algo como tan importante como lo es el aspecto biológico. Y entonces a nivel ultraestructural vemos que realmente lo que hace que haya una contracción muscular y que se ejerza fuerza es qué tan fuertes están estos puentes conectados entre la miosina y la actina. Entonces vamos a ver un videito que nos explica breve, dura 3 minutos nomás. ¿Cómo sería esto? Entonces vamos a hacer. La contracción muscular es la base de todos los movimientos esqueléticos. Los músculos esqueléticos se componen de fibras musculares que a su vez están hechas de unidades funcionales repetitivas llamadas sarcómeros. Cada sarcómero contiene muchos filamentos paralelos y superpuestos delgados, actina, y gruesos, miosina. El músculo se contrae cuando estos filamentos se deslizan uno sobre otro, resultando en un acortamiento del sarcómero y por lo tanto del músculo. Esto se conoce como la teoría de los filamentos deslizantes.
El ciclo de puentes cruzados forma la base molecular para este movimiento de deslizamiento. La contracción muscular inicia cuando las fibras musculares son estimuladas por un impulso nervioso y los iones de calcio son liberados. Las unidades de troponina en los miofilamentos de actina son enlazadas a la tropomiosina a lo largo de los miofilamentos y expone los sitios de unión a la miosina. En esta etapa, cada cabeza de miosina está unida a un ADP y a una molécula de fosfato remanente del calcio anterior. Las cabezas de miosina se unen a los sitios de unión recién expuestos en los miofilamentos de actina para formar puentes cruzados y la molécula de fosfato es liberada. Los dos miofilamentos se deslizan uno sobre otro, impulsados por la energía química almacenada en las cabezas de miosina. A medida que avanzan, las moléculas de ADP son liberadas. Los enlaces entre los miofilamentos de actina y las cabezas de miosina se rompen cuando las moléculas de ATP se unen a las cabezas de miosina. Las moléculas de ATP son descompuestas en ADP y fosfato. La energía liberada por esta reacción es almacenada en las cabezas de miosina, lista para ser usada en el siguiente ciclo de movimiento. Las cabezas de miosina reanudan su posición de partida y ahora pueden empezar una nueva secuencia de unión a la actina. La presencia de más iones de calcio desencadenará un nuevo ciclo. Listo. Bueno, entonces, mientras mayor cantidad de este tipo de puentes se tenga dentro de nuestros sarcómeros, dentro de nuestra unidad motora o del músculo, entonces mayor fuerza se puede ejercer, ¿cierto? Para la física... Hablas inglés. Can you understand what I'm saying? And if Perdón. you can you answer me? Si has estudiado inglés antes, pero todavía no lo puedes hablar bien, ¿por qué crees que es así? ¿Eras flojo en la escuela? ¿Estuvo aburrido? ¿Fue muy difícil? Tal vez, pero hay una mejor explicación. Mi nombre es Kale. Propaganda. Bueno. Para la física, la capacidad de la musculatura para producir aceleración en un cuerpo, mantenerlo inmóvil o frenar su desplazamiento, ¿cierto? Entonces, pasando ya teniendo algunas definiciones de uno de los autores que son esenciales dentro del conocimiento de la fuerza, los cuales son González Vadillo y Esteban Gorostiaga. Entonces, vamos a hablar también sobre la fuerza en el rendimiento deportivo. Pues, para algo están todos ustedes conectados acá porque saben que todo lo que va ligado a lo que es el deporte tiene una estrecha relación con lo que es el desarrollo de la fuerza, ¿cierto? Entonces, pues, ¿cuál es la relación entre fuerza y técnica? Pues podemos ver que algunas, incluso la mayoría de las ejecuciones técnicas de nuestros deportistas, en este caso el día de hoy hablando sobre balonmano, todos creemos que la técnica depende realmente o netamente de lo que es la coordinación o de la habilidad de nuestros deportistas, ¿cierto? Pero resulta que si este deportista no tiene una fuerza adecuadamente desarrollada, entonces dicha ejecución va a ser débil, va a ser fallida o no va a tener el éxito que como entrenadores y como deportistas desearíamos tener, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no va a haber una adecuada ejecución muscular a la hora de realizar el movimiento deportivo. En balonmano podría ser el salto, podría ser el lanzamiento, en todos ¿cómo se dice? En todas sus formas, ¿cierto? Que puede ser en suspensión, de cadera, a pie firme. Entonces, sí, se necesita una técnica adecuada, pero si no se tiene la fuerza suficiente para realizar el gesto técnico, entonces no va a salir de la manera como nosotros esperamos.
La relación entre fuerza y potencia. Pues todos sabemos que a lo que queremos y deseamos llevar siempre a nuestros deportistas es a esta última palabrita, lo que es potencia, ¿cierto? Que es una ejecución de un movimiento en el menor tiempo posible. Entonces, mientras mayor fuerza tengamos, un mejor desarrollo de la fuerza tengamos, pues el movimiento, la ejecución deportiva se va a realizar en el menor tiempo posible, ¿cierto? Fuerza y resistencia. Pues todos los entrenadores, obviamente, sabemos que pueden ir tiene una relación inversa, ¿cierto? A mayor fuerza, entonces va a tener menor resistencia. Pero entonces, si hablamos en términos de fuerza, si un deportista entrena la fuerza máxima, entonces va a tener una mayor posibilidad o va a poder movilizar y mantener en el tiempo la movilización de cargas elevadas, pues mucho mejor que un deportista que no realiza el entrenamiento de la fuerza, de fuerza máxima. Claro está que este deportista que no realiza entrenamiento de fuerza máxima va a poder tener una resistencia a la fuerza relativa mayor al que tiene mayor fuerza máxima, pero entonces ahí es donde está esta relación inversa, ¿cierto? Pero realmente si realizamos el entrenamiento de fuerza máxima, va a aumentar la resistencia sobre la movilización de cargas altas de nuestros deportistas. Entonces realmente siempre, sí o sí, dentro del balonmano tenemos que trabajar la fuerza máxima. Fuerza y valoración. Bueno, entonces ese es uno de los apartados que a mí más me gustan, porque resulta que si no realizamos una valoración adecuada de la fuerza de nuestros deportistas, pues entonces, ¿cómo vamos a ver cómo entrenarlos? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo vamos a saber qué cargas aplicar? ¿O en qué tipo de fuerza está fallando nuestro deportista? Entonces, una adecuada valoración, que ahorita más adelante vamos a ver para el balonmano cuáles son las fuerzas que vamos a medir y cuáles son las pruebas o los gold estándar para poder medir este tipo de fuerza, para tener una adecuada medición de lo que necesitamos para el balonmano, ¿cierto? Porque existen diferentes tipos de fuerza, ahorita los vamos a ver también, que realmente para balonmano no sería necesario medir. Entonces, ahorita veremos bien cómo medirlos. Bueno, de lo que se está hablando, hay varios tipos de fuerza. Weineck define 3, que son la fuerza máxima, la rápida y la fuerza de resistencia, ¿cierto? Pues entonces lo que hablaba Weineck sobre la fuerza máxima es que es la máxima fuerza posible que el sistema neuromuscular es capaz de ejercer en contracción máxima voluntaria, ¿cierto? Entonces es como la máxima fuerza que nuestros deportistas pueden ejercer en determinado estímulo, ¿cierto? La fuerza rápida es la capacidad neuromuscular que posee el cuerpo para moverse o mover objetos a una velocidad elevada, ¿cierto? O la velocidad máxima, ejerciendo ¿qué? La fuerza máxima. Entonces, todo va ligado, ¿cierto? Entonces también tenemos lo que es la resistencia de la fuerza, que para Weineck es la capacidad del organismo para soportar la fatiga, ¿cierto? Es decir, debemos entrenar a nuestros deportistas también para soportar cargas consecutivas y repetitivas y que esa fatiga aparezca, pues siempre va a aparecer, entonces tenemos que entrenarlos para que aparezca prolongándolo en el tiempo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que es la resistencia de la fuerza, es la capacidad del organismo para soportar la fatiga con rendimientos de fuerza máxima. Eso era Weineck. Para González y Gorostiaga existen diferentes manifestaciones de la fuerza.
¿cierto? Todo esto depende de qué, del tiempo, de la cantidad de fuerza ejercida, del tipo de contracción, si hay contracciones isométricas, excéntricas, concéntricas, que sabemos que las contracciones isométricas son las que es la fuerza que no es capaz de movilizar una fuerza contraria, entonces es como mantener una fuerza en un mismo tiempo, o en un mismo tiempo no, prolongándola, una misma fuerza, prolongándola en el tiempo. La concéntrica, que es cuando el deportista quiere traer hacia sí lo que quiera movilizar, y la excéntrica, que es cuando normalmente el deportista ejerce una fuerza contraria hacia la dirección en la que él quiere traer el objeto, ¿cierto? Entonces, González y Gorostiaga definen las manifestaciones como fuerza absoluta, fuerza isométrica máxima, fuerza máxima excéntrica, fuerza dinámica máxima, fuerza dinámica máxima relativa, fuerza explosiva, fuerza elástico-explosiva y fuerza elástico-explosivo-reactiva. Dentro del balonmano es muy necesario tener la fuerza máxima, fuerza dinámica máxima relativa, y la fuerza elástico-explosivo-reactiva, ¿cierto? ¿Qué es la fuerza absoluta? Es la capacidad potencial teórica de fuerza, ¿cierto? Es como la mayor fuerza posible que puede ejercer un ser humano, no dejando de hablar de deportistas, es un ser humano. ¿Por qué hablo sobre seres humanos, o González y Gorostiaga hablan sobre seres humanos? Porque es que es realmente una fuerza que no somos capaces de controlar, no somos conscientes de que la vamos a usar, aparece en situaciones extremas. No sé si han visto alguna vez que un carro se está rodando y ahí el hijo de alguien está al frente del carro, y ese padre, hablando sobre, ayer que fue el Día de la Madre, una mamá, mujer, que normalmente, entre comillas, son más débiles que los hombres, entre comillas, porque no es así, es capaz de ponerse entre ese carro y el niño, y es capaz de movilizar el carro. Ahí se está aplicando la fuerza absoluta, ¿cierto? Fuerza isométrica máxima es la contracción máxima voluntaria. Entonces aquí ya hablamos de fuerza voluntaria, que se ejerce sobre una resistencia que no se puede vencer, como les expliqué ahorita. Pero entonces, dependiendo del tiempo, es lo que nos va a dar si es la máxima o no, ¿cierto? Estamos en fuerza máxima excéntrica. Como les expliqué, entonces es cuando la resistencia se mueve en el sentido en el que el deportista no lo desea y le toca ponerse a la máxima capacidad de contracción muscular, ¿cierto? Todo eso está basado obviamente en el libro de los fundamentos del entrenamiento de la fuerza de González y Gorostiaga. La fuerza dinámica máxima, que es la expresión de la fuerza que se ejecuta al vencer la resistencia una sola vez, ¿cierto? Esto es una sola vez. Y la fuerza dinámica máxima relativa es la mayor velocidad a la que se puede vencer una fuerza similar a la dinámica máxima, ¿cierto? Más específicamente, González y Gorostiaga la definen como la mayor velocidad con la que se puede vencer una resistencia menor a la vencida con la fuerza dinámica máxima. Pero de acuerdo a esa velocidad, que es lo más importante sobre esta fuerza dinámica máxima relativa, que de acuerdo a esa velocidad se puede determinar el índice de fatiga o el déficit de fuerza que hubo en dicha acción. Eso lo podemos medir, ahorita vamos a ver en qué aspectos se pueden medir, en qué ejercicios los podemos medir, y para el balonmano, cuáles son los ejercicios principales de los cuales los podemos medir para realizar nuestros planes de entrenamiento. La fuerza explosiva, que es súper importante como introductorio a lo que el balonmano requiere, está presente en todas nuestras manifestaciones, en todos nuestros movimientos. En nuestro diario vivir está presente la fuerza explosiva, ¿cierto? Va representada por la mayor pendiente de la curva fuerza-tiempo, es decir,
Cuando hay fuerza explosiva, es la fuerza que se ejerce en una menor cantidad de tiempo, ¿cierto? Entonces, eso nos da la fuerza explosiva. La fuerza elástico-explosiva es similar a la explosiva, pero con un reclutamiento y sincronización menor de las unidades motoras. ¿Cuál es el diferenciador? El componente elástico nos da la diferencia en cuanto a la fuerza explosiva, ¿cierto? Entonces la elasticidad nos da esta diferencia entre fuerza explosiva y fuerza elástico-explosiva. Fuerza elástico-explosivo reactivo, que ya es realmente a lo que tenemos que buscar todos, aumentar esto, que son todas estas mismas, fuerza explosiva, fuerza elástico-explosiva, pero ya se le adiciona un componente más a lo que es la fuerza explosiva y el componente elástico, y es el reclutamiento del reflejo de estiramiento, ¿cierto? Porque en esta parte, una fase excéntrica, como ya habíamos hablado antes, pues, ¿qué es una fase excéntrica? Se activa este reflejo de estiramiento y eso nos aplica un poco más de fuerza, entonces se disminuye o se aumenta la fuerza explosiva se disminuye el tiempo de aparición de dicha fuerza. Entonces, hablamos sobre potencia, porque ya estamos hablando ya de velocidades de ejecución, de lo que es ejercer fuerza en el menor tiempo posible, y que vemos que varias cosas nos ayudan, varias manifestaciones, lo que es el estiramiento, el componente elástico. Entonces la potencia para bomba es la capacidad de realizar un movimiento explosivo en el más mínimo lapso de tiempo, ¿cierto? Y también define diferentes tipos de potencia. Está la potencia de resistencia, la potencia de caída y reactiva, potencia de lanzamiento, potencia de despegue, potencia de arranque o salida, potencia de desaceleración y potencia de aceleración, ¿cierto? Entonces la potencia de resistencia es la capacidad de mantener los movimientos explosivos durante toda la competencia, durante todas las ejecuciones que el deportista lo requiera, y así lograr los resultados que nosotros como entrenadores y ellos como deportistas esperan y esperamos, ¿cierto? La potencia de caída reactiva es necesaria para soportar el aterrizaje, ¿cierto? Entonces, luego de un salto, esto se requiere para poder soportar la caída y poder realizar inmediatamente otro salto, ¿cierto? Entonces, esto es lo que es la potencia de caída y reactiva. Tener la fuerza suficiente para soportar la caída e inmediatamente tener la fuerza o la potencia, en este caso sería la potencia, para ejercer otro salto inmediatamente. Potencia de lanzamiento, pues, según la definición que habíamos hablado, que es la potencia, es la capacidad de realizar un movimiento explosivo en el más mínimo lapso de tiempo. Entonces, potencia de lanzamiento se refiere a hacer un lanzamiento con la mayor fuerza posible en el menor tiempo posible, ¿cierto? Entonces, eso es lo que es para bomba, la potencia de lanzamiento. Eso no es solamente para balonmano, no se aplica solo para balonmano, hay muchos deportes de lanzamiento, pero hoy estamos hablando sobre balonmano y la idea es que tengamos pendientes que es súper importante entrenar nuestra potencia de lanzamiento en todos los deportistas, incluso en el portero. Da el caso en que el equipo contrario hizo la jugada de portero-jugador, quedó sin portero, el portero nuestro o nuestra defensa hizo que el lanzamiento del equipo contrario fuera fácil para que el portero la parara y quedó para el portero, y tiene que tener una potencia de lanzamiento para que no se le dé tiempo al portero del equipo contrario en llegar, pues, por ejemplo, ¿cierto? Entonces es algo que se ve en el diario vivir de los balonmanistas. Eso es uno de los casos nomás, o cuando está un lateral con el brazo armado, están moviendo el balón, pero de repente el quiso fue lanzar
hizo un lanzamiento de cadera, se requiere la potencia de lanzamiento para poder que este lanzamiento tenga la sorpresa necesaria. Potencia de despegue es la fuerza vertical que un deportista ejerce sobre el suelo para vencer la gravedad. Entonces, obviamente necesitamos, todo esto es con respecto a qué, para que nuestros deportistas tengan ese efecto sorpresa y puedan ejercer la fuerza en el menor tiempo posible. Entonces, potencia de despegue, obviamente, se necesita para que salte y utilice también su potencia de lanzamiento para realizar el lanzamiento del modo. Potencia de arranque o salida es la capacidad de generar fuerza máxima para crear una alta velocidad inicial. No sé, para preferencia mía, hay algunos entrenadores que no les gusta que se haga la salida rápida con los extremos, pero entonces, si yo quiero pasar de defensa a ataque en el menor tiempo posible, necesito que mis extremos tengan bien desarrollado esta potencia de arranque o salida. Pero no es lo principal en el balonmano, ¿sí? Pero hay que tenerlo en cuenta, pues. Potencia de desaceleración. Uno creería que es para frenar y ya, ¿cierto? Pero nada, la potencia de desaceleración es la capacidad o es la fuerza ejercida en el menor tiempo posible para realizar cambios de direcciones, ¿cierto? En el balonmano realmente vivimos haciendo cambios de direcciones, entonces es un punto súper importante para entrenarlo. Ahorita vamos a ver uno de los ejemplos principales o para mí como la manera más adecuada de realizar estos entrenamientos de fuerza explosiva, que son los que se necesitan para poder aumentar todos estos tipos de potencia. Y la potencia de aceleración, que es la capacidad que tiene un deportista para acelerar en el más mínimo tiempo. ¿Sí? Perdón. ¿Tienen alguna preguntita en este momento? Nuestra moderadora. Profe, sí, hay dos preguntas, bueno, tres. La primera es, ¿cómo se puede aplicar, no desde lo teórico, sino más bien como a través de un ejemplo del concepto de la fuerza en el desarrollo del deportista? Que el que hizo la pregunta, de pronto ahorita con el ejemplo de la salida rápida con el portero, con el ejemplo del portero jugador, de pronto se respondió ahí, hay muchas más. Listo. Otra pregunta entonces, la voy a leer textual y dice, ¿cómo puede ser coherente el desarrollo de la fuerza traducido en potencia versus el crecimiento de los jóvenes deportistas en infantil y cadetes sin atrofiar de alguna manera su crecimiento natural? Listo, esa está muy buena. Realmente en las categorías en las que me preguntaste, la pregunta está muy buena, excelente, me gustó. Lo principal en esas categorías no es el entrenamiento de la potencia, ¿cierto? Ahí lo que tenemos que hacer, realmente la presentación está enfocada en categorías más altas, pero bueno, es que me gustó la pregunta. Bueno, es que tengo varios papás que me dicen que no van a poner a hacer entrenamiento de fuerza a sus deportistas, que porque les atrofia el crecimiento, por diferentes mitos que hay. Realmente hay que entrenar la fuerza desde chiquitos, ¿cierto? Pero en esas categorías en las que son infantiles y cadetes, hay que hacer es como un acervo muscular, entonces entrenar más lo que es bases de fuerza, empezar a introducir un poquito la hipertrofia, pero realmente es empezar a hacer estímulos de fuerza, ¿cierto? Potencia todavía no. En esas categorías es mucho mejor entrenar coordinación, que una eminencia sobre la coordinación nos va a hablar durante estos días, es el profesor Carlos Agudelo. Entrenar más lo que es la flexibilidad y la velocidad, que otra eminencia también nos va a hablar en estos días, entonces, que es el profe Juan David Cano.
Pero entonces en esas categorías es mejor todavía no entrenar la potencia. Más fácil empezar a entrenar unas bases de fuerza. Otra preguntita, ¿cierto? Habían 3. Sí, hay otras, profe. La otra pregunta es acerca de si que como la pliometría está pues inmersa como en todo el tema de la fuerza, ¿desde qué edad se podría trabajar esta capacidad? Listo, entonces la segunda pregunta estaba un poquito relacionada a esta, y es que realmente para poder entrenar potencia o pliometría, el deportista tiene que tener un nivel elevado de entrenamiento de la fuerza. Inclusive no tanto hablar de edades, ¿cierto? No tanto hablar de edades. Si estamos hablando de deportistas profesionales, listo. Ellos ya desde los 17, 18 años pueden empezar a entrenarlo fácilmente. Pero si estamos hablando de deportistas amateur, como lo es el caso de nuestro país, ¿cierto? Que acá los profesionales son contaditos y que son amigos de todos nosotros y están afuera. Pero realmente en nuestro país lo que tenemos que hacer es, primero, hacer un acervo muscular, entrenar la fuerza como adaptativa, estabilizar las articulaciones, aumentar la fuerza máxima y ya, cuando veamos que no se están viendo las mejoras que esperamos en esos entrenamientos de hipertrofia y fuerza máxima, entonces ahí sí podemos empezar a introducir lo que son los multisaltos. Ahorita vamos a ver cuáles son como esas fases de la pliometría, pero entonces no hablar de edades, sino de cuerpos adaptados al entrenamiento de la fuerza. Entonces seguimos. Bueno, no, hagamos otras 2 preguntitas que hay para cerrar esta ronda de preguntas, voy a dejarlas para ahorita. Estaba muy relacionada con todo lo que has venido hablando, profe, y es ¿a qué edad se cree conveniente incluir entonces las cargas extremas y qué tipo de fuerza se utilizaría y con qué porcentajes de carga? Bueno, los porcentajes y las cargas, ahorita los vamos a ver. Con seguridad les voy a responder eso. Y las edades, es lo mismo, pues los muchachos y muchachas, lo que les he estado contando, pues no, en nuestro país, hablando de balonmano, todavía no, o sea, no hablemos de edades. Pues obviamente, fisiológicamente, desde que tengamos entre 16 a 18 años de edad, podemos empezar a aplicar este tipo de cargas de las que vamos a hablar ahorita, pero no hablemos tanto de edades, sino de deportistas preparados para recibir ese tipo de cargas. Entonces no vamos usted tiene 18 años, pero nunca en su vida ha entrenado la fuerza, entonces ya el profesor Esteban dijo que ya podía entrenar pliometría. No hablemos de edades, sino de cuerpos adaptados. ¿Listo? Vale. ¿Cómo, profe? Que ahorita vemos eso. Otra pregunta es que si luego de trabajar la fuerza explosiva se puede trabajar la potencia del lanzamiento o la potencia de arranque, creo que dice ahí. La pregunta dice potencia de arranque. También al final. Dice, textualmente dice, luego de trabajar la fuerza explosiva se puede trabajar potencia de lanzamiento, potencia de arranque. Bueno, hay varios métodos que explican que sí, ¿cierto? Incluso uno de los que yo tengo preparados, que son con los que más me gusta trabajar, y hay evidencia científica de que funcionan, dicen que sí, pero lo que es el caso del método de contrastes. Entonces ahorita lo vamos a ver, claro que sí. Y por último, para cerrar ya esta ronda de preguntas, ¿cuál es su opinión frente al trabajo de movimientos olímpicos de halterofilia para mejorar la potencia de balonmano? Pues yo utilizo uno, lo que llamamos segundo tiempo, ¿cierto? Que es después de estar en el clean, realizar la levantada, ¿cierto? Pero entonces, ¿eso por qué? Porque realmente, como lo que les he venido explicando, teóricamente, la potencia miren, la capacidad de realizar un movimiento explosivo en el más mínimo lapso de tiempo. Y los movimientos de halterofilia, realmente eso es lo que buscan, ¿cierto? Entonces, claro que hay que utilizarlos, pero con las cargas y los movimientos específicos para balonmano. Pues a mí me pasó cuando estuve
cuando fui categoría juvenil a junior, entrenaba con un profesor muy teso sobre halterofilia, Miguel, y pues él nos ponía cargas elevadísimas. Obviamente quería que compitiéramos en halterofilia. Yo estaba solo para balonmano, entonces no, bueno, era como entrar en un riesgo, porque específicamente lo que yo quería era jugar balonmano, pero si me lesionaba haciendo los levantamientos de las cargas excesivas, entonces no iba a estar para jugar balonmano. Entonces uno coge ciertos movimientos de halterofilia, los que uno considera más seguros, los que uno considera que le va a aportar realmente al salto o al lanzamiento del balonmano y se introducen, pero claro que sí que hay que meterlos. Listo, profe, ya puedes continuar con la charla. Ok. Entonces, para todo esto, pues, sobre todo eso que estaba hablando de que lo súper importante es medir nuestras manifestaciones de la fuerza o lo que consideramos necesitamos para nuestro balonmano. Hay varios métodos de medición. González y Gorostiaga muestran 4, que son los métodos isométricos, los isocinéticos. Estos 2 son casi que específicamente de laboratorio. Ya les conté ahorita qué era una fuerza isométrica, entonces obviamente este método lo que va a medir es esa mayor fuerza isométrica que un deportista puede ejercer, pero entonces eso es con aparatos de laboratorio que realmente para balonmano no son muy requeridos. Muy poquitas veces se realiza una contracción isométrica en nuestro deporte. Profe, que cuando uno está en la defensa y agarra al deportista, el atacante, y no lo quiere dejar pasar, no lo quiere dejar mover, ahí estamos haciendo una contracción isométrica porque estamos manteniendo la fuerza para que no se mueva. No, no es una contracción isométrica porque realmente el otro sujeto, nuestro contrincante, también está ejerciendo una fuerza que nos hace movernos, entonces está haciendo relajamiento y contracciones, relajamiento y contracciones en muy corto tiempo, pero se está haciendo, entonces no es isométrico. Los isocinéticos también se hacen en laboratorio con máquinas específicas, como por ejemplo para la extensión de rodilla. La máquina nos mueve, tiene 2 brazos, nos mueve la pierna en una contracción concéntrica y en una excéntrica a la velocidad que se le introduce a la máquina. Y la idea del deportista es tratar de vencer esta fuerza, pero entonces es como una máquina que va ejerciendo fuerza a una velocidad idéntica durante todo el recorrido. Tampoco nos sirve en balonmano, entonces no voy a ser más profundo en esto. Pero entonces los que siguen, que son los anisométricos concéntricos con pesos libres o máquinas que, ¿qué es eso? Realmente ustedes ya lo han hecho. Yo sé que ya lo han hecho, y los métodos basados en el ciclo estiramiento-acortamiento, o sea, que es como ese, o sea, lo principal y para lo que realmente tenemos que preparar al momento de entrenar a nuestros deportistas, que es saber identificar bien y, ¿cómo se dice?, interpretar bien los datos que nos dan estos test, ¿cierto? Bueno, dentro de los que son los anisométricos concéntricos con pesos libres o máquinas, están los pesos libres medidos con ergopower, ¿cierto? Okay. Están llegando más invitaciones. Bueno, con ergopower. ¿Qué es el ergopower? Es un aparatico que mide el desplazamiento en función del tiempo, ¿cierto? Normalmente se tiene que usar en ejercicios que se ejecutan de manera vertical, los cuales son como una sentadilla, un press de pecho de banca, y nos da demasiados datos con respecto a los test con pesos libres que son sin un ergopower. Hay otra marca que es un T4, un dinamómetro. Por aquí, ahorita les muestro un ratito de cómo sería. Ok.
que está sonando por ahí. Yo creo que es como una llamada en, no sé si Teams. Es de Teams, es que, disculpen muchachos. Bueno, a ver, yo la rechazo porque si no, no se entorpece en la cara. Ya. Bueno, qué pena, cosas que pasan. Bueno, entonces, son datos que nos dan diferenciándose de los test con pesos libres que normalmente utilizamos, que es el RM, ¿cierto? Entonces, con el RM podemos ver la mayor cantidad de peso movilizado, ¿cierto? Pero es muy práctico, obviamente nos da un aspecto que uno dice, listo, si paso de algo, de un peso menor a un peso mayor o al contrario, entonces nos da un dato que dice, listo, vamos a modificar nuestro entrenamiento o está haciéndolo bien. Pero con el ErgoPower, nos da datos como el pico de potencia, como la potencia media, la velocidad media, el desplazamiento. Entonces, por ejemplo, podríamos tener dos deportistas que uno en sentadilla levantó 120 kilogramos en el primer test, otro levantó los mismos 120, ¿cierto? Los dos mejoraron lo mismo, en el post-test, en el segundo test, levantaron 130 kilos cada uno. Entonces, con los test normales, con los que conocemos con el RM, podemos decir, uy, ese plan le sirvió a los dos igual, ¿cierto? Pero con el ErgoPower podemos decir, ve, el primero, sí, movilizó 10 kilos más, pero tuvo una velocidad media mayor a la velocidad que tuvo el segundo. Entonces, ese plan de entrenamiento le sirvió mucho más al primer deportista que al segundo. Entonces, podemos ir a identificar qué es lo que está pasando con el segundo deportista para que tenga los mismos resultados que el primero, o pues realmente también depende mucho de los tipos de fibras que tengamos. Pero entonces mira que son datos que con los otros tipos de test no podemos ver. Y eso es algo muy bueno porque también nos sirve para entrenar. Entonces se lo ponemos a la sentadilla, ojalá pues principalmente se debe usar en la Smith porque no nos va a oscilar el cablecito, que ahorita os vamos a mostrar cómo es que se pone. Entonces podemos decirle al deportista, tenés que mantener esta velocidad durante esta cantidad de repeticiones para poder garantizarle al deportista que está recibiendo la carga adecuada, ¿cierto? Qué pena de tomar. Entonces, miren, el ErgoPower es un computadorcito o un robot, como le llaman sus creadores, que tiene un dinamómetro y un cable que se coloca a un lado de la barra. Ese computadorcito está conectado a un ordenador, que es el que está viendo el entrenador. Y lo que les había hablado, entonces, entre test se pueden evaluar lo que es la curva de potencia, el déficit de fuerza, la curva de fatiga, comprobar si a mayor fuerza obtuvo mayor velocidad o menor velocidad. Entonces, ese es el gold estándar para medir, para saber realmente cuánto peso y con qué velocidad la moviliza nuestro deportista, ¿cierto? Pero el más práctico para todos nosotros es mucho más barato no tener que comprar este aparatico, pero o sea, ese es el gold estándar, así es como lo deberíamos de medir. Pero entonces tenemos también las marcas de RM en los mismos ejercicios, lo que es la sentadilla completa o media sentadilla, press de banca plana en pecho. Bueno, aquí hay dos con los cuales se ha discutido con varios colegas de entrenadores y varios dirán lo mismo porque se basan en unas bases fisiológicas, otros nos basamos en bases de investigaciones, ¿cierto? Entonces, ¿cuál usar en el balonmano? Si hacemos un RM o el test de fuerza en
las extremidades inferiores, en la cadena cinética inferior, con sentadilla completa o sentadilla media, ¿cierto? Entonces ahí van que pues, en una sentadilla completa hay un mayor reclutamiento de unidades motoras, hay un mayor reclutamiento de puentes cruzados de actina y miosina. Entonces ahí realmente se va a medir la fuerza. Pero bueno, entonces vamos a la sentadilla media, que en balonmano normalmente uno no hace una sentadilla profunda para saltar o una sentadilla profunda para ir a defender, sino que uno hace una semiflexión y ejerce la fuerza. Entonces, ¿cuál escogemos para medir? ¿Cierto? Pues dentro de, pues para mi concepto, con lo que más me identifico, lo que yo iría a medir sería la media sentadilla y con eso ir a entrenar, ¿cierto? Media sentadilla, y media sentadilla es hasta que las rodillas tengan 90 grados, que realmente no es cortico. Y luego el press de banca plana. Entonces, ojalá cuando vayamos a hacer estas mediciones tengamos, aparte de nosotros como entrenadores, otros 2 ayudantes, ¿cierto? Para ayudar al deportista, porque como vamos a movilizar cargas máximas, el deportista va a llegar al fallo, ¿cierto? Entonces, si llega al fallo y ya no es capaz de movilizar el peso y estamos con pesos libres y estoy solo yo como entrenador, ¿cómo le vamos a ayudar? Entonces hay que tener esas 2 personas que nos ayuden, o un rack como estos que se ve arriba en la parte superior izquierda, que tienen unos seguros. Entonces de ahí no va a pasar la barra, listo, nuestro deportista cae al suelo o se deja caer, pero el peso no le va a caer encima. Pero entonces es mejor tener compañeros que le ayuden a nuestro deportista. Esa ejecución de la sentadilla, la que aparece en la parte inferior izquierda, es una adecuada ejecución de media sentadilla. Las rodillas están a 90 grados, los talones no se levantan, ¿cierto? Entonces, para el entrenamiento, para los test, lo más importante, y lo he escuchado mucho en los gimnasios y todo, que no pase la rodilla de la punta del pie. No, eso es falso, porque realmente las condiciones anatómicas y fisiológicas de cada deportista es diferente, y si yo no tengo la flexibilidad necesaria para que no me pase la rodilla, pues entonces voy a flexionar más mi cadera, entonces la espalda se va a inclinar hacia adelante y el peso entonces ya no va a estar cargado por las piernas y los glúteos, sino por mi espalda, y no se va a ejercer la fuerza necesaria. Entonces, realmente lo más importante es que todo el talón, toda la planta del pie esté apoyada y que las rodillas estén mirando hacia la punta del pie. Eso es lo más importante dentro de muchos más aspectos, pero entonces la idea es eso: espalda recta, apretar el abdomen y los glúteos para hacer esta realización, ¿cierto? Después, en la parte derecha está una adecuada ejecución de lo que es el press de banca. Así mismo también se entrena, así mismo se hace la medición del RM. Miren, observen bien que la barra no está en esta parte del pecho, sino que está sobre el esternón, ¿cierto? Entonces ahí nos vamos a proteger nuestras articulaciones estabilizadoras en el hombro, en el codo, y aparte, en esa parte, ahí en ese momento, donde está la barra hasta esta parte, se va a ejercer la mayor cantidad de fuerza posible. Acá no, acá sí, ¿cierto? Entonces, acá no, acá sí, ¿cierto? Entonces, una extensión completa de nuestros codos y una flexión completa o un descenso profundo de la barra. Ese RM se inicia desde el 40 o el 50% de la marca máxima personal. Si nuestros deportistas nunca han hecho esta marca, entonces se hace con el 40-50% de su peso corporal. Y de ahí se va aumentando de a 10, 15 o 20 kilogramos hasta llegar al 90% o de su peso corporal o de su marca máxima personal, ¿cierto? Cuando se llega al 90%, entonces ya se empieza a aumentar de a 5 o a 2,5 kilogramos.
entre serie o entre cada aumento de carga para marcar el RM se debe, y eso es principal, porque si no, no se da la recuperación completa de nuestro músculo y para poder ejercer el 100% y dar el máximo y poder marcar lo que realmente es, se da una recuperación entre 3 y 5 minutos entre serie, ¿cierto? Entonces, empezando desde las primeras repeticiones que son de 5 hasta los últimos, con las últimas cargas que son las más elevadas, hasta llegar a una repetición. Cuando nuestro deportista en uno de estos dos ejercicios llega, pues le ponemos un peso y no es capaz de movilizarlo, o sea que llegó al fallo, tiene la posibilidad de repetirlo una vez más. Si él considera que sí es capaz de movilizarlo, si no, se le deja la repetición anterior, ¿cierto? Entonces, medir esto, ¿para qué nos sirve? Para poder aplicar las cargas adecuadas, como lo vamos a ver ahorita más adelante, que se aplican de acuerdo a porcentajes. Entonces, ¿a porcentajes de qué? De este 100% que se está adquiriendo acá. Pero esto solamente nos dice qué cantidad de peso moviliza, ¿cierto? O nos dice con qué cantidad de peso vamos a entrenarlo y ya. En nuestra cadena cinética superior o en la cadena cinética inferior. Pero entonces no nos dice lo que nos va a aportar el test que viene. Entonces estos son test con pesos libres y ya lo que sigue, como les había hablado acá, son un test basado en el ciclo de estiramiento-acortamiento, que es el test de Bosco. Con seguridad, muchos de ustedes que son tan experimentados ya lo han utilizado. Consta de tres saltos, que son el squat jump, el contour movement jump y el balacop. Y si le adiciona el maximum, que ahorita les explico por qué, les voy a mostrar cada uno. Es un test que nos dice, primero que todo, la altura del salto. Entonces, evalúa nuestra fuerza en la cadena cinética inferior. Y de acuerdo a las características de cada salto, se evalúa lo que es ciertos reclutamientos de fuerza, de unidades motoras. Entonces, podemos saber qué entrenar en nuestros deportistas. Es decir, por ejemplo, el squat jump es un salto que se realiza con las manos en la cintura, se hace una flexión de rodilla a 90 grados y se mantiene por 3 segundos, ¿cierto? Esto para inhibir el reflejo miotático. Entonces lo que vamos a hacer es mantener los 3 segundos abajo y a los 3 segundos darle la orden al deportista de que ejerza la mayor fuerza posible y salte, ¿cierto? Entonces esto nos va a medir el mayor reclutamiento de fibras musculares. Entonces, de acuerdo a lo que se saque en una sumatoria ahorita, les explico, sabemos si a nuestro deportista hay que entrenarle más la hipertrofia o con este, que es el salto en contramovimiento, si hay que entrenarle la fuerza elástico-explosiva, o con el Abalakov, si se necesita entrenarle más la elástico explosiva con fuerza de brazos, por ejemplo. Entonces, así, los otros nos dan los test para la medición del RM, nos da una característica para saber cómo entrenar. Y este test nos da las características o unos índices para saber qué entrenar, ¿cierto? Entonces, el salto en contramovimiento, la misma posición, manos en la cintura, pero esta vez no va a pasar de estar con una flexión de 90 grados en la rodilla durante 3 segundos, sino que va a estar de pie, hace una flexión hasta los 90 grados e inmediatamente ejerce fuerza para saltar y se eleva, ¿cierto? Entonces acá, como les dije ahorita, podríamos analizar dentro del salto
qué tanto se está aplicando la fuerza elástico-explosiva. En el Abalacop es idéntico al salto en contramovimiento, pero entonces ya ayudan los brazos. En balonmano, obviamente, la técnica que tenemos para el salto es elevar el brazo y esto hace que nuestro centro de gravedad suba más que si lo haríamos con los brazos abajo. Entonces, eso es uno de los saltos que debemos de analizar bien, porque entonces nos adiciona cuánto nos ayuda el elevar los brazos en el salto. El salto máximo, el máximo que no está discriminado por Bosco, pero se le incluyó dentro de su medición en Axon, que es uno de los libros que nos habla sobre cómo realizar la medición correcta con alfombras de contacto. Es un salto que se hace con una carrera previa de 6 metros antes de realizar el salto y se realizaría una Abalacop después de la carrera de 6 metros. Entonces se hace acá donde lo vemos, 6 metros, corre hacia la alfombra y se hace el Abalacop y tiene que caer dentro de la misma alfombra. ¿Qué nos mide la alfombra? Entonces, yo sé que ya todos ustedes lo han medido, lo han hecho poniendo la marquita con la mano con tiza en la pared y a ver cuánto subió la mano. Pero realmente eso es lo que mide, es cuánto subió la mano. Si alguien tiene la mano más larga, si en este momento sí se estiró bien, en el otro salto no se estiró bien, entonces hay muchas variables que pueden afectar. Entonces realmente lo que hay que medir es cuánto se despega del suelo. Y eso es lo que nos ofrece la alfombra de contacto. La alfombra de contacto nos dice, mide cuánto dura el cuerpo en el aire. Y de acuerdo a esos datos, ya ellos sacan los centímetros, los newtons ejercidos, los watts. Entonces, ese es como el gold estándar de este test. Hay una aplicación que pues, se validó, incluso en este estudio que realicé en el 2016, se validó la alfombra con la aplicación de MyJump, que solo está para iPhone, pues funcionando bien. La de Android no pasó la prueba. Se puede realizar. Se toma un video al frente del salto, ahí pues están las indicaciones, pues fácil para hacer, y realmente nos da los watts y los centímetros con una variación entre más o menos 1 centímetro de lo que da la alfombra, ¿cierto? Eso es mucho, profe. Sí, puede ser mucho, 1 centímetro es mucho, pero se acerca mucho a lo que es el valor real y para cuestiones prácticas nos funciona, ¿cierto? Entonces, bueno. Profe, aprovechamos este espaciecito para responder muchas preguntas que hay en el chat. Sí, ya ahí va a hacerlo. Listo. Bueno, la primera es, con los resultados del dinamómetro, ¿cómo podríamos trabajar si con las tablas de baremación un deportista no tiene el promedio según la edad? ¿Qué trabajos podrías implementar? ¿Con las tablas de qué? Con las tablas de baremación. A ver, ¿qué trabajo se podría implementar? Si no hay datos bases. Bueno, es que realmente, como les dije, en las categorías inferiores debemos entrenar más lo que es fuerza adaptativa, iniciar con hipertrofia, ¿cierto? Entonces, hablando sobre los métodos de hipertrofia, debemos de decirle a nuestros deportistas que modifiquen la velocidad a medida que vayan avanzando en una serie. Es decir, como ahorita de pronto ahorita los vamos a explicar un poquito más, pero entonces si estamos haciendo 12 repeticiones, decirle al deportista que subjetivamente pueda modificar la velocidad de ejecución, es decir, empezar a una velocidad
que él considere media, luego hacerlo lento y luego hacerlo muy explosivo, ¿cierto? Entonces es más trabajar con características de carga, con sus máximas, máximas y de igual forma a la velocidad. Decirle, hey, necesito que me modifique la velocidad y que tú sientes que lo hagas a estas velocidades. Porque no hay tablas pues, para esas edades. Bueno, otra pregunta es cómo se podría testear la fuerza en los clubes amateur que hay en Colombia, teniendo en cuenta que muchas veces no tienen ni la tecnología ni los pesos libres que se necesitarían. Bueno, sí, muy interesante la pregunta, pero entonces ahí no iríamos a medir realmente la fuerza porque así es como lo tenemos que medir, ¿cierto? Pero entonces podemos hacer unos test de repeticiones, de unos tests funcionales que para nosotros, que nosotros podamos adecuar para evaluar si el plan que estamos haciendo puede funcionar o no puede funcionar. Pero entonces si no tenemos esos tipos de materiales, como lo vamos a ver ahorita en una evidencia que tenemos para el entrenamiento de la fuerza, no va a haber las adaptaciones necesarias. Es decir, bueno, en deportistas que no tienen un bagaje en el entrenamiento de la fuerza, cualquier estímulo les va a aumentar la fuerza máxima, la fuerza explosiva, ¿cierto? Las manifestaciones de la fuerza se van a aumentar con cualquier estímulo. Pero si ya tienen un acervo muscular y un entrenamiento de la fuerza adecuado y con el tiempo necesario, con el propio peso, con el peso corporal, no hay mejoras en la fuerza, ¿cierto? Entonces hay que ir a analizar si necesitamos obtener estos implementos o decir a nuestro deportista que se desplace a un gimnasio, pero entonces, o sea, es eso, es construir unos test funcionales, es decir, durante un minuto cuántos push-up y cuántas sentadillas más alto hacen, cuántos burpees hacen, cuántos abdominales hacen, cuánto tiempo de plancha dura, ¿cierto? Y hacerles un test, hacerles el entrenamiento de fuerza que con peso corporal se puede realizar, pero como les dije, cuando ya el deportista tiene un buen bagaje de entrenamiento en la fuerza, eso ya no le va a funcionar para mejorar su rendimiento. Entonces, en esos deportistas se puede realizar un post-test y mirar si aumentan la cantidad de burpees, de sentadillas más alto, de abdominales en ese minuto, ¿cierto? Entonces es como una aplicación didáctica para poder hacer test de fuerza y entrenamientos de fuerza en el balonmano. Bueno, otra pregunta es, al ser la fuerza una capacidad condicional, ¿cómo se incluye el volumen y la intensidad en los diferentes ejercicios? Bueno, eso ahorita lo vemos. Por ahora solamente estoy mostrándoles cómo se mide, para qué nos sirve medirlos. Y ahorita cuando veamos los métodos, les explico bien las intensidades, el volumen, las cantidades de repeticiones y series. Bueno, otra pregunta es, ¿qué sentido tiene ir al fallo, pues, con respecto al balonmano en cualquier ejercicio, sin importar el que sea? Bueno, es muy importante tu pregunta, ¿no? Porque ¿para qué ir al fallo? Sí, yo nunca he dicho que tenemos que ir al fallo, o sea, eso es un test, ¿cierto? Para poder medir la fuerza máxima se tiene que ir a eso, ¿cierto? Porque es realmente la única manera de ver cuánto moviliza usted en una sola repetición, ¿cierto? Eso es el test. En cuanto a entrenamiento, no es necesario ir al fallo, que con los métodos que les voy a mostrar ahorita pues, se van a dar cuenta que para qué el fallo, ¿cierto? El fallo simplemente sirve para saber si ya se llegó al máximo o no. Eso es un test. Listo.
Otra pregunta es si también se puede usar el OptoGate, que sí es casi igual a, pues, a los otros mecanismos de los que hablaste ahorita. La verdad, o sea, siendo sincero, no conozco el OptoGate, pero si es un dinamómetro, si funciona con un dinamómetro, es lo mismo, ¿cierto? Porque realmente todos los dinamómetros funcionan igual. Entonces, si es un dinamómetro, claro que sí, lo mismo. Bueno, y otra es, ¿qué adaptaciones a nivel muscular genera el trabajo de fuerza excéntrica? ¿Qué adaptaciones a nivel muscular? Bueno, dentro de la hipertrofia, que realmente es como ese aspecto más muscular, que es como el aumento del corte transversal del músculo. Hay ciertos músculos que con el entrenamiento de la fuerza excéntrica se ve un mejor trabajo, es decir, como cuáles, como para los isquiotibiales, ¿cierto? Lo que en balonmano necesitamos tener unos isquiotibiales muy fuertes para el aterrizaje, para la aceleración. Entonces necesitamos tener un músculo, si hay una mayor cantidad de diámetro transversal, pues de corte transversal en el músculo, va a haber una mejor respuesta, ¿cierto? En teoría. Entonces, si lo acortamos, que sería trabajando ese isquiotibial de una manera concéntrica, vamos a tener un acortamiento del músculo, una mala postura, una mala ejecución de la técnica. Entonces, con el entrenamiento de la fuerza excéntrica, en ese músculo específico, como es el isquiotibial, se va a ver un aumento, no se va a ver un acortamiento y una mejor respuesta. Pero a nivel neuromuscular, vamos a ver una adaptación que nuestro deportista va a estar más preparado para ejercer una fuerza en el momento en el que en el momento y hacia y hacia el objetivo en el que el deportista no la quiere ejercer. Es decir, cuando vamos a defender a un deportista y se fue para donde el defensa no creía y ahí lo puede coger, ahí está haciendo una contracción excéntrica y como ya hizo una adaptación muscular y neuromuscular de ese tipo de estímulo, va a estar más preparado para poder resistir. Entonces, ahí es donde se ve la adaptación muscular en el entrenamiento excéntrico. Bueno, y por último, para cerrar esta ronda de preguntas, la primera, sí puedes repetir el nombre de la aplicación que mencionaste, que es para iPhone, que es una aplicación de medición. Sí, MyJump, MY espacio JUMP. Listo. Y la otra es, podemos trabajar la fuerza en categorías cadetes y juveniles con bandas elásticas, pues, o en cuerpos no preparados, como me parece que decías ahorita. Claro que sí. Entonces ahí es a donde yo iba, o sea, no, en esas categorías lo más importante no es la pliometría, no es la potencia. En las categorías es adaptar los cuerpos de los deportistas para que en un futuro puedan estar preparados para esas cargas elevadas, esas cargas potentes. Entonces sí, con las bandas elásticas podemos trabajar estabilización, podemos trabajar incluso hipertrofia, podemos trabajar ejercicios de coordinación intermuscular, que es la realización de ejercicios de fuerza con los movimientos similares o iguales a los que se requiere en nuestro deporte. Entonces, es decir, colocamos un elástico contra la pared, lo cogemos con nuestra mano dominante, hacemos la gestoforma como es, brazo arriba, y hacemos como si fuéramos a lanzar. Y ese ejercicio funciona para estimular muy bien nuestro pectoral, nuestro deltoides, nuestros dorsales, ¿cierto? Dependiendo del eje en el que se realiza el movimiento y realizar entrenamientos de la estabilización, como les dije, de estabilización, hipertrofia y como les dije también ahorita, en los deportistas que no tienen un entrenamiento muy desarrollado de la fuerza, cualquier estímulo de fuerza les va a mejorar. Entonces, obviamente, claro que sí, es muy buena aplicación con los elásticos. Bueno, y como para no dejar pasar este tema que es como en el que estamos ahorita,
¿Cómo se puede trabajar la fuerza en estos tiempos de cuarentena en los que no se puede acceder a gimnasios? ¿Qué otra manifestación de fuerza se puede trabajar en estas condiciones diferente a la fuerza-resistencia? Esa pregunta está muy buena porque realmente si no tenemos implementos, estamos muy limitados, ¿cierto? En esta época de cuarentena. Pero entonces podemos hacer entrenamientos de hipertrofia, por ejemplo, con prefatiga. Entonces, poner, por ejemplo, para sentadillas, 2 baldes con agua, los llenamos. Y antes de hacer las repeticiones con estos baldes con agua, hacemos unas repeticiones o una contracción isométrica en la cual va a reclutar la mayor cantidad de unidades motoras ahí en el caso del ejemplo que estoy dando en la sentadilla en los cuádriceps y en el glúteo. Y cuando vamos a hacer la sentadilla con los baldes cargaditos de agua, ya va a tener que ejercer una mayor fuerza y un mayor reclutamiento de las unidades motoras. Entonces ahí se puede realizar un trabajo de hipertrofia sin llegar a hacer el trabajo de resistencia a la fuerza, que es con cantidades de repeticiones, ¿cierto? Entonces ahí puede ser un ejemplo. Con los elásticos, como lo dijeron ahorita, también se puede entrenar muy bien. ¿Por qué? Porque si tenemos diferentes tipos de elásticos, podemos sumarlos, ir aumentando y realizar un entrenamiento piramidal, por ejemplo. Al igual que con los kilitos de comida que tengamos en la casa, con libros. Yo sé que ustedes tienen muchos libros, yo en estos días he entrenado con libros. Entonces ir aumentando la carga con libros, como entrenábamos en las categorías inferiores, que también que no tenemos todos estos tipos de implementos, podemos hacer sentadillas a caballito, avanzadas con otra persona a caballito. Hay muchos tipos de ejercicio que si nos profundizamos acá le digo un montón. Entonces, no sé si a esa persona le pueden enviar mi correo y que se contacte conmigo y yo le paso muchos ejercicios y métodos para entrenar en la casa. Listo, profe, ya puedes continuar con la ponencia. Ahorita abrimos otro espacio de preguntas. Listo. Bueno, hey muchachos, vamos a hacer unos estiramientos que estoy acá como ya cansado de estar sentado. Listo, vamos a ponernos de pie un ratico ahí en la casa. Si estás acostado, vamos a salirnos de este ambiente un poquito para volver.